Gálatas 5, versículo 16, Gálatas 5, 16, pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos en su palabra. Señor, en Juan 10:10 tú dices que tú viniste para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en este estudio de hoy, donde vamos a estar viendo la vida vivida por el Espíritu, Señor, la manera mediante la cual tú nos das esa vida que prometes. Te pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón a la realidad espiritual de esta doctrina, Señor. Para que sea más que una doctrina, sea una realidad en nuestros corazones y podamos verdaderamente, Señor, arrestar y adueñarnos de esa vida que tú viniste a darnos, Señor. Pero solo tú puedes hacer eso, Señor. Ningún ser humano tiene la capacidad de ministrar realidades espirituales aparte de tu Espíritu. Así que te pedimos, Señor, glorifícate con tu presencia en este estudio, enséñanos tu palabra, en el nombre de Jesús pedimos. Amén. Ok, como dije, Gálatas 5:16, ya estamos en el capítulo 5, a mitad de camino, en la parte final de Gálatas, pero como siempre Gálatas es un libro que que defiende en contra del legalismo el Evangelio de la gracia de Dios. Es una carta que defiende de forma frontal e intensa que la salvación del alma humana, lo que es la justificación delante de Dios, conseguir ser aceptados y amados por Él, o conseguir la bendición de Dios, solo se obtiene única y exclusivamente por fe en Jesucristo y no por obras o esfuerzos humanos de ningún tipo. Y el tema principal de Gálatas es libertad en Cristo. Y la bandera de Gálatas, como hemos visto, es que en el cristianismo hay un solo héroe, y que no somos ni tú ni yo. El único héroe del cristianismo es Jesucristo el Señor. Porque el cristianismo no se trata de lo que tú y yo debemos hacer por Dios, sino de lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. Como hemos visto, Gálatas tiene 3 partes. Estamos ya en la última y todas son relacionadas en cuanto al Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Al principio, los primeros 2 capítulos está el origen y la veracidad de este Evangelio. En los capítulos 3 y 4 vimos a Pablo defendiendo este Evangelio y aquí estamos en el capítulo 5 y 6, en la parte final de la aplicación práctica de este Evangelio de la gracia de Dios. Ahora que entendemos la gracia de Dios y vemos que es bíblico, vemos que es cierto, que ciertamente es la voluntad de Dios y es el plan de Dios, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo está supuesto a impactar nuestra vida? ¿Cómo es que nosotros debemos relacionarnos con esta gracia que hemos recibido en la medida en que Jesucristo vino a este mundo a pagar toda nuestra deuda y hacer lo que nosotros no podíamos hacer, hacerlo por nosotros? Ok, estamos ahora en el versículo 16 de Gálatas 5. Pero a manera de repaso, de texto previo, quiero que leamos desde el 13 del capítulo 5, que es lo que estuvimos estudiando la última vez. Dice, ustedes han sido llamados a ser libres, dice Pablo ahí. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Y es lo como que Pablo está diciendo que, en Cristo verdaderamente tenemos libertad de hacer lo que querramos. Lo bueno o lo malo. Solo que lo malo lleva a la destrucción, lo bueno lleva a la vida eterna. ¿Qué vamos a escoger? Bueno, mira, en Cristo, Pablo dice básicamente, mira, ustedes han sido llamados a la libertad, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Ustedes han llamado a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Porque en Cristo verdaderamente tenemos libertad para ir en la dirección que queramos, lejos de Dios o en dirección a Él. Tenemos libertad de escoger la que queramos, solo que entendamos esto, lejos de Dios solo hay tristeza y desasosiego, en Dios hay justicia, paz y gozo. ¿Y en qué dirección vamos a escoger? Bueno, obviamente, si tenemos 2 dedos de frente, la dirección que vamos a escoger es hacer lo bueno e ir en dirección a Dios. ¿Ok? Esa es la respuesta obvia de cualquier persona con un poquito de sano juicio. Entiende que la gracia de Dios, el regalo de Jesucristo, venir a pagar todo, no es para que tú y yo perpetuemos nuestra maldición de estar sin Dios en nuestras vidas, sino que utilicemos ese perdón absoluto y definitivo de nuestros pecados para ir en dirección al Dios de la Biblia, un Dios que odia el pecado y sin embargo tenemos perdón en Jesucristo.
y decimos, bueno, obviamente quiero ir en hacer lo bueno y quiero ir en dirección a Dios, pero ¿cómo hacemos? Bueno, Pablo en los versículos de hoy, en el versículo 16 en adelante, nos enseña cómo hacerlo. Y es lo que vamos a estar estudiando a continuación. Hoy vamos a ver del versículo 16 al 18 únicamente de manera como que de comienzo, porque queremos saborear esto y queremos verdaderamente asegurarnos de que el Espíritu nos acicala estas verdades. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 16 al 18. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Mira, ahí está, la vida vivida por el Espíritu, y Pablo dice, así que vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Mira, vamos a hacer un poquito de recuento. ¿Cómo pasa todo? ¿Cómo comienza todo en la vida de un cristiano? ¿Cómo verdaderamente comienza todo? Bueno, tú ejercitas básicamente la fe que Dios te ha dado, ¿no? Y cuando tú y yo le entregamos nuestras vidas a Jesucristo, y por fe en Él recibimos el perdón de nuestros pecados, la Biblia habla de que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Es más, es el Espíritu Santo el que nos da el perdón de los pecados. Es su presencia en nuestra vida, habernos abierto los ojos a la realidad de que estamos perdonados, que somos amados incondicionalmente. En ese momento recibimos el Espíritu Santo. Pero a manera de esto del Espíritu Santo y todo esto, mira, lo llama la palabra en el original, lo llama el paracletos, ¿no? El paracletos como el Espíritu de Jesucristo mismo. Paracletos porque, mira como dice Jesús mismo en Juan 14, antes de ir a la cruz, y Jesús está enseñándole a sus discípulos acerca del ministerio del Espíritu Santo y cómo va a ser. Pero mira como dice en Juan 14, 15. Jesús le dice en ese entonces a sus discípulos, dice, acuérdense que en este momento Jesús no había dado el Espíritu Santo todavía, porque Jesús tenía que morir en la cruz, resucitar y ascender a lo alto, y cuando él fuera glorificado en el cielo, entonces Él iba a enviar el Espíritu Santo. Y es lo que dice aquí, si ustedes me aman, en Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. Esta es la palabra, paracletos, como ayudante, compañero o amigo íntimo. Y este es Jesucristo, aquí dice, les voy a dar otro consolador para que los acompañe siempre. Les dice a sus discípulos, está a punto de ir, Jesús está caminando con los discípulos por 3 años y medio, caminando con ellos, viviendo con ellos, y le toca ir a la cruz y morir para resucitar y ascender a lo alto. Y estos discípulos se están paldeando porque dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que te vas a ir? Bueno, dice, no se preocupen que yo no los voy a dejar huérfanos. Es más, eso es lo que dice ahí, mira lo que dice en el versículo 17, dice, el Espíritu de verdad. ¿Qué les voy a dar? Mira, si ustedes me aman, es más, espera, si ustedes me aman y obedecerán mis mandamientos, si ustedes me aprecian, van a obedecerme. Y yo le pediré al Padre y Él les hará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿No? ¿Quién es el consolador? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen pues, porque vive con ustedes y estará en ustedes, en la relación personal del Espíritu de Dios en nosotros. Y dice, en el versículo 18 de Juan 14, dice, no voy a dejarlos huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco tiempo ya no me verán más, pero ustedes sí me verán, o el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en el Padre, o que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Ese es como que dice el corazón del cristianismo. Es la realidad de que el que le entrega su vida a Jesucristo, Jesucristo le envía su Espíritu a morar dentro de él, como dice ahí, como un consolador, como un paracletos, como un ayudante, compañero, amigo íntimo, y que estará con nosotros para siempre. Bueno, eso es lo que Colosenses 1:27 dice, que a estos Dios se propuso dar a conocer la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, la riqueza del misterio del Evangelio. ¿Y cuál es? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo mismo morando en nosotros. Y como estaba diciendo, así es como empieza todo, pues. ¿No? ¿Cómo empieza todo? Cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo y por fe en Él recibimos el perdón de los pecados, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu mismo de Jesucristo que nos hace hijos de Dios.
parte de la nueva creación mediante un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Okay, entonces cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, nacemos de nuevo porque nos envía su Espíritu y nuestra alma es activada para conocer la gloria de Dios. Este nacimiento espiritual nos habilita para conocer a Dios, lo que es la vida eterna. Y a partir de ese momento empieza la llamada dicotomía del creyente. Lo que quiero que vean, enfoquemos en esa dicotomía del creyente. Es como que dice, esa doble vertiente, no es una doble personalidad, pero es una doble tendencia, dicotomía que se divide, que empieza con el creyente cuando recibe el Espíritu de Dios. ¿Y cómo así? Mira, en el versículo 16, sobre todo en el 17, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y mira lo que dice el 17, porque esta naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces está el punto mira, llegas tú, entiendes tu realidad, tu necesidad de Jesucristo, vienes, le clamas a Él, le abres las puertas de tu vida al Señor. El Señor te da el perdón de tus pecados y en Él te da su Espíritu a morar dentro tuyo, y ahora pasas a ser una persona que tiene una dicotomía. Tiene la carne que la tenías de hace tiempo y ahora tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro tuyo. Y es como si tuvieras dos perros. ¿Okay? Tienes el perro de la carne y el perro del Espíritu. Como vamos a hablar un poquito más adelante, antes de tener el perro del Espíritu de Dios, tenemos un solo perro y es el perro de la carne. Pero mira, quiero que veamos que esto de la dicotomía no solo lo habla Pablo aquí en Gálatas, sino que en Romanos 7 lo habla al detalle. Y no voy a leer todo Romanos 7, pero sí quería que vieran ciertos versículos donde dice en Romanos 7, y Pablo está hablando de esta lucha que hay, y es una lucha que tiene todo creyente. Es una lucha que tiene Pablo, o que tenía Pablo aquí, y es una lucha que tengo yo, es una lucha que tienes tú, y una lucha que va a tener cada quien que le entregue su vida al Señor. En el Romanos 7:15 dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces, ¿qué está hablando Pablo? Mira, hay un antes y después. Antes y después. Antes de recibir al Señor, nosotros tú eres tu alma. Somos almas y tenemos, como quien dice, una naturaleza pecaminosa, la que llaman la Biblia la llama la carne, que nos dirige, que tiene sus carencias, tiene su jala en nuestra vida, y es como si nuestra alma fuera un ciego. ¿Ustedes han visto alguna vez los ciegos que usan perros para ser dirigidos? Bueno, imagínate que es como si tu alma fuera un cieguito que lo dirige un perro. Y el perro con el que nace por defecto es el perro de la carne. Y este perro te jala y te mete en problemas, ¿no? El alma humana es como un ciego guiado por el perro de la carne. La carne controla al alma humana. ¿Okay? Pero cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, recibes el Espíritu de Jesucristo que crea en ti, activa en ti una naturaleza que busca a Dios, una naturaleza capaz de conocerlo, y que entonces digamos que ahora el alma humana es como un ciego guiado por dos perros, ¿no? Dos perros diferentes, el de la carne y el del Espíritu. La carne y el Espíritu luchan por controlar al alma humana. Y la carne quiere una cosa y el Espíritu quiere otra. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. En el versículo 17, dice, los dos, dice que vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa, desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Entonces, aquí estamos.
Le hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos recibido el perdón de los pecados y el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, parte de la nueva creación, y ahora tenemos nuestra alma. Imaginémoslas como un ciego que está siendo arrastrado o guiado por dos perros diferentes, dos naturalezas completamente distintas, una que lo jala para un lado y otra que lo jala para un lado completamente distinto, la carne y el espíritu. Y ahora, entendamos algo, ¿no? Que el alma humana, aún sin el Señor, cuando siente la carne que lo está llamando, que lo está guiando, se da cuenta que la carne lo guía en lugares equivocados, en lugares malos, por egoísmo, por inseguridad. La carne quiere hacer lo malo y el alma utiliza sus propias fuerzas con la ley moral innata para luchar contra esos deseos pecaminosos de su carne. Okay. ¿Pero qué utiliza para combatir su carne, su naturaleza pecaminosa natural, con la cual todos nacemos? Bueno, sin el Espíritu de Dios no nos queda más remedio que la fuerza de voluntad, utilizando la ley moral innata con la cual todo ser humano nace, su propia conciencia que le dice no debes robar, no está bien hacer esto, no está bien lo otro. Pero el alma humana utiliza la ley moral innata y sus propias fuerzas para controlar las tendencias autodestructivas de la carne. El principio, el antes, cuando el alma humana está en Egipto o en el mundo, es tu alma humana con tu naturaleza pecaminosa y todo lo que tienes tú es para no dejarte llevar por esta tendencia autodestructiva de la carne, es tu fuerza de voluntad apoyada en tu propia ley moral. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nos arrepentimos y decidimos obedecer a Dios y decidimos darle entrada a las cosas de Dios en nuestras vidas, pero no hemos creído, no hemos recibido el Espíritu, nos convertimos en gente legalista y pasamos de Egipto al desierto, como es en forma tipológica, por decirlo así, si es una buena palabra, como vemos en el pueblo de Israel, de que pasan de Egipto al desierto y a la tierra prometida. De la misma manera tu alma está en la carne y solo, o en Egipto, digamos, en el mundo, luchando contra sus propias tendencias autodestructivas, única y exclusivamente con tu fuerza de voluntad y tu ley moral innata. Cuando pasamos a la iglesia, empezamos a ser, expuestos a la ley de Dios, bueno, entonces ahora es igual, es tu alma luchando contra las fuerzas de tu carne, con sus propias fuerzas, pero ahora en vez de la ley moral innata es la ley de Dios. Pero ¿qué es lo que está tratando, qué es lo que está controlando las tendencias autodestructivas de tu carne? Es todavía tus propias fuerzas, solo que ahora en vez de apoyarte en la ley moral innata, estás apoyándote en la ley de Dios. Pero sin embargo, el poder que está tratando de controlar la carne es el poder innato del alma, el poder humano. El tema es que eso es lo que pasa, digamos, en Egipto y en el desierto. Egipto, lo único, la diferencia entre Egipto y el desierto es que cambiamos la ley innata, la ley moral innata del ser humano con la ley de Dios. Pero el plan de Dios no es que nosotros vivamos ni en Egipto ni en el desierto, sino que vivamos en la tierra prometida. De cuando creemos verdaderamente y creemos y recibimos el Espíritu, que tenemos entonces ahora en la carne y además tenemos el Espíritu. Bueno, en ese momento, el poder, lo que controla las tendencias autodestructivas de tu carne, no es tu propia fuerza de voluntad, sino la fuerza del Espíritu de Dios. Entonces, entendamos esto, al principio solo nos queda la fuerza de voluntad, la fuerza humana, tratando de controlar la carne. Y ese plan no sirve. El plan de Dios es que Él te da su Espíritu y es su Espíritu el que te da la capacidad de luchar contra la carne. Ya no eres tú, sino el Espíritu de Jesucristo en ti, el que gana la batalla. Porque por eso que el Señor dice en muchos lugares de la Escritura, dice, la batalla es mía, dice el Señor. ¿No se recuerdan esos lugares en la palabra donde dice, la batalla es mía, dice el Señor? El único héroe del cristianismo no somos ni tú ni yo, sino es Jesucristo el Señor. Ya nosotros no somos los héroes que a fuerza de voluntad vamos a controlar la carne. Antes con la ley moral innata y ahora que tengo la ley de Dios, pero sin embargo el poder para obedecer viene de mí. Bueno, ese no es el plan de Dios. El plan es que no eres tú el que controla
las tendencias autodestructivas de tu carne, sino es el Espíritu de Dios el que te da el poder y gana la batalla. Mira, la batalla es mía, dice el Señor. ¿Por qué? Mira, porque aquí en el versículo 18 dice, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Eso es lo que está diciendo el versículo 18. Pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. ¿Qué es lo que está queriendo decir eso? Mira, que si los guía el Espíritu, gracia, no tienen que hacerlo ustedes mismos, ley. Acuérdense que gracia, ley dice, yo tengo que hacer algo por Dios. Gracia dice, Dios hace algo por mí. Y ahí Pablo lo dice, pero si ustedes, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Cómo queriendo decir? Si los guía el Espíritu, gracia, no tienen que hacerlo ustedes mismos, ley. Pues acuérdense, la figura es tu alma como un ciego que después de recibir a Jesucristo lo guían dos perros, o hay dos perros que tienen influencia sobre él, o que buscan controlar su vida, la carne y el espíritu. Y ahí estamos, ¿no? Y la guerra contra el perro de la carne no lo gana el alma humana en poder humano, sino lo gana el Espíritu de Dios en el poder de Dios. Mira, yo puse aquí que la guerra contra la carne solo la puede ganar el Espíritu de Cristo en nosotros, no nuestra fuerza de voluntad. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fuerza de voluntad es parte de nuestra carne. El punto es el siguiente, que si tú tratas de controlar tu carne con tu fuerza innata, no vas a poder nunca, porque es como tratar de vencer la carne a fuerza de voluntad, es como querer matar un monstruo alimentándolo. Cuando tú en tus propias fuerzas utilizas tus propias fuerzas, tu propio orgullo, tu propio recursos naturales humanos para controlar tu carne, indirectamente lo que estás haciendo es alimentando tu naturaleza pecaminosa. Y de esto lo vamos a hablar con detalle cuando estemos en el capítulo 6, probablemente la semana que viene o la siguiente. Pero tenemos que entender esto, que la guerra contra la carne solo lo puede ganar el Espíritu de Cristo en nosotros y no nuestra fuerza de voluntad. Porque nuestra fuerza de voluntad es parte de nuestra carne. Y tratar de vencer la carne a fuerza de voluntad es como querer matar un monstruo alimentándolo. Entonces, esto es algo que debería de una vez por todas, todo esfuerzo de autotransformación o de santificación, entendamos que en la medida en que nosotros, si lo hacemos a nuestras propias fuerzas de voluntad, si simplemente yo por puro decidirme, voy a obedecer a Dios y lo voy a obedecer perfectamente, y en la medida en que en cierta forma lo vas logrando, eventualmente eso va a colapsar, porque el tú apoyarte en tu carne, lo que está haciendo es, si bien puedes reorganizar ciertas cosas, pero estás indirectamente alimentando lo que estás tratando de vencer. Pero entonces, pero entonces, ¿cómo gana la guerra el Espíritu? Porque eso es lo que queríamos enfocarnos hoy. ¿Cómo gana la guerra el Espíritu? Eso lo vemos entonces en el versículo 16. Y simplemente lo que vamos a hacer, y vamos en el resto de nuestro tiempo hoy, es ver cómo es que sucede esto. Porque fíjate que el versículo 16, mira lo que dice. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Fíjate que ahí no está diciendo lo contrario. Nosotros por lo general lo vemos de esta manera. No sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa y vivirán por el Espíritu. Pero oye, eso no es lo que dice ahí. Ahí dice lo contrario. Lo que pasa es que tú y yo en nuestro narcisismo, tú y yo en nuestro legalismo innato de querer asumir un papel de protagonismo, entonces invertimos los factores. Pero fíjate que ahí dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No dice, no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa y así vivirán por el Espíritu. Dense cuenta que eso no es lo que está diciendo hoy este versículo. Dice más bien, si ustedes viven por el Espíritu, el vivir por el Espíritu va a hacer que ustedes no sigan los deseos de su naturaleza pecaminosa. Y es la manera en que nosotros escapamos las miserias de nuestro propio pecado. Porque no toma mucho tiempo darse cuenta que el pecado en nosotros es lo que es el causante y el que propicia las miserias de nuestra alma. Y es lo que llaman la relación del creyente con el Espíritu de Dios. Quería que vieran ahí que dice, vivan por el Espíritu. Sea lo que sea que eso significa, es lo que hace
que nosotros no sigamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo lo llamé de esta manera, mira, la relación del creyente con el Espíritu de Dios. Es una relación del creyente con Jesucristo en nosotros. Es una relación que debemos tener, una relación, y quería que viéramos que, bueno, que aquí dice, vivan por el Espíritu. Y quería adentrarme un poco en cuanto a esas palabras que denotan cómo es nuestra relación con este Espíritu de Jesucristo, el cual recibimos cuando nosotros le abrimos las puertas de nuestras vidas a Jesús y creemos en Él y de Él recibimos el perdón de los pecados. La primera palabra que vemos es vivan por el Espíritu, esa palabra que está ahí en ese versículo, es la palabra peripateo, que habla de andar o caminar. Es decir, una relación que habla de estar en compañía. Este es el mismo versículo que tengo acá. El de vivan por el Espíritu, ahí habla de andar, caminar o estar en compañía. Anden. Y ahí lo que está diciendo en este versículo es ustedes anden, caminen en compañía del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesucristo en ustedes, como queriendo decir, mantengan a Jesucristo presente siempre, en todo momento, en su andar, en su vivir. ¿Ok? Pero hay otros lugares, y lo vemos inclusive ahorita en el capítulo 5 también, y lo vimos ahorita en el 18, que dice, pero si los guía el Espíritu, es otro aspecto de esta relación del creyente con el Espíritu de Dios, y la palabra es si los guía. Y en ese caso, en el versículo 18, guía, la palabra es hago, o hago, que significa ser guiado, como dice ahí, que si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y habla de estar bajo dirección. Entonces, la anterior dice estar en compañía de Cristo, y esta dice, más bien vivan bajo la dirección del Espíritu de Cristo en ustedes. La dirección. Uno habla de vivir en compañía, de tenerlo siempre presente, el otro habla de dejarlo que Él sea el que lleva la batuta, el que está al volante de tu vida. No es que Jesucristo viene aquí nomás a acompañarme, sino que Jesucristo viene acá y yo soy el que lo sigue a Él. No es que Él me acompañe donde yo voy, sino que Él es el que me dice dónde ir. Y eso habla de vivir bajo la dirección de ese Espíritu de Jesucristo que recibimos cuando le abrimos nuestros corazones a Él. Otro aspecto de esta relación del creyente con el Espíritu de Dios lo vemos en el versículo 25 de este capítulo mismo, que dice que si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu. En ese caso, el original no es la misma anterior de agó, sino es una que se dice estoiqueo. ¿Qué es esto de estoiqueo? Es una figura de marchar, de marcha. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, entonces andemos en marcha con Él. Y habla, de esta forma, de sumisión también. Habla de sumisión. Al principio vimos que es en compañía de Él, bajo su dirección, y en sumisión habla un poco también de lo mismo, en cuanto a vivir, en cuanto a que Él es el jefe, Él es el Señor. Jesucristo es el Señor, yo soy el siervo. Jesucristo es el que tiene el volante de mi auto, del auto de mi vida, y yo soy ni siquiera copiloto, yo no me siento atrás. Pero ya vamos a ver. Entonces habla de vivir en compañía, de vivir bajo la dirección, y en este último que estamos viendo aquí, vivir en sumisión. Hay otro en Romanos 8.5 que quería compartir, que dice, en el Romanos 8.5 Pablo dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y es otro aspecto de nuestra relación con el Espíritu de Cristo en nosotros, es vivir conforme a Él. La palabra es katá, y habla de conformidad. Entonces, fíjate, tenemos el Espíritu de Jesucristo en nosotros y la relación del creyente, que si nosotros la desarrollamos y nos sometemos a ella y la cuidamos, tiene la capacidad de que el Espíritu, nuestra relación con Jesucristo, es lo que va a vencer la batalla contra la carne. No tu fuerza de voluntad o mi fuerza de voluntad, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso que se dice que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Es de desarrollar una relación con Jesucristo, con el Hijo de Dios, que viene a morar en nosotros para darnos compañía, para darnos dirección, para que nos sometamos a Él y vivamos en la medida en que vivimos en conformidad con Él. Pero entonces mira, en punto de resumen, yo lo puse aquí, que la relación del creyente con el Espíritu de Dios es una relación de humildad ante Él.
Por eso es que la humildad es la virtud cristiana, no una de las virtudes, es la virtud cristiana. Humildad, de vivir en una relación con Cristo en nosotros de absoluta dependencia o de dependencia absoluta a Él. El tema que para nosotros vivir en humildad y en dependencia absoluta al Espíritu de Dios, tenemos que darnos cuenta que verdaderamente el poder de tu alma, el poder innato de tus fuerzas naturales no tienen la capacidad de salvarte, no tienen la capacidad de ganar la batalla. Entonces que tú y yo no vamos a creer eso hasta que lo tratemos y lo tratemos y lo tratemos y lo tratemos y lo seguimos tratando y tratando y tratando y terminamos fracasando, dándonos cuenta verdaderamente, wow, es verdad lo que dice la palabra, mis fuerzas no son suficientes. Pero tú y yo no creemos eso hasta que lo intentamos. Y parte de nuestro proceso de crecimiento es un proceso de humillación en la cual Dios nos deja tratar para que nosotros verdaderamente seamos convencidos de la realidad de que lo que Él dice es cierto, de que tú y yo no tenemos la capacidad. Entonces, en la manera, ¿cómo vamos en última instancia a vivir y a conseguir o relacionarnos con el Espíritu de Jesucristo en nosotros, en humildad, en una relación de dependencia absoluta, en la medida en que andamos con Él y tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas y nos damos cuenta que no podemos. Pero hay buenas noticias, porque el punto de todo eso es que tú te des cuenta verdaderamente que ahí no hay recursos, que el único recurso es en el Espíritu. O lo hace el Espíritu o esto no va a suceder. Pero cuando yo llegamos a ese punto, estamos en un lugar de bendición, porque es el momento donde Dios puede empezar bueno, ya te diste cuenta que no puedes verdaderamente, te has dado cuenta de tu debilidad, bueno, entonces ahora es buena noticia, porque entonces ahora te vas a apartar del camino y me vas a dejar obrar. Y verdaderamente te vas a enfocar en desarrollar, digamos, esta relación conmigo, poniendo todas tus esperanzas en ella y no en tus propias fuerzas. Pero otro punto que quería que viéramos es cuál es la fuente de poder. Porque esa es la relación que tenemos estamos viendo cómo gana la guerra el Espíritu y vemos que es a través de una relación del creyente con el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo en él. Pero quiero que veamos que cuál es la fuente de poder. La fuente de poder que hace o que causa que el Espíritu gane la batalla en contra de nuestra carne. Y la fuente de poder, ya la mencionamos ahí en Gálatas 5:25, donde dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por Él. Ahorita ya acabamos de hablar de estar guiado por Él. Pero Él lo que está diciendo es en esa primera parte del versículo 25 de Gálatas 5, dice, si el Espíritu nos da vida. Y esa es la fuente de poder. Esta palabra ahí, si el Espíritu nos da vida, habla de esa palabra sao, que habla de vivir o de tener verdadera vida. ¿Te acuerdas que Jesucristo abrimos el servicio con la oración que decía en Juan 10:10, yo he venido a darles vida y la tengan en abundancia? Bueno, esto de vida no es más vida natural, sino es una vida sobrenatural, una vida en la medida en que tú y yo aprendemos a conocer a Dios y a recibir de Él satisfacción de la medida en que conocemos y nos reconectamos con su gloria. Si el Espíritu nos da vida, bueno, esta vida es vida eterna, no es la vida más vida natural, está hablando de vida eterna, como dice en Juan 17, y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Vida eterna, tu capacidad, cuando aquí dice que si el Espíritu nos da vida, es decir, si el Espíritu te da la capacidad de conocer a Dios, entonces andemos en sumisión a Él. Si el Espíritu te da, Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, no está hablando de vida natural, está hablando de vida sobrenatural, la vida eterna, la vida que proviene del eterno, la vida que proviene de Dios, que es como dice Jesús en Juan 17:3, categóricamente y lo explica, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahí está Jesús hablándole al Padre y explicando en su oración lo que es la vida eterna, conocer a Dios, la capacidad de conocer a Dios, la capacidad de conseguir satisfacción en Dios para las necesidades legítimas de tu alma
en vez de ir a tratar de satisfacer las necesidades legítimas de tu alma en lugares ilegítimos, que es lo que en última instancia es pecado porque destruye. Mira, hay satisfacción en Dios. En Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Entonces la Biblia habla de que la presencia de Dios es lo que le da satisfacción al ser humano. Hay dos tipos de personas en este mundo, las que están insatisfechas y las que están aprendiendo a conseguir satisfacción, verdadera satisfacción en Dios. Los insatisfechos están allá afuera y muchas veces nosotros también lo sabemos los que tenemos acceso a las cosas de Dios y sin embargo seguimos coqueteando con idolatría, tratando de seguir satisfaciendo nuestras necesidades legítimas en lugares ilegítimos, en ídolos. Y nuestras necesidades de ser amados, continuamos tratando de que la supla un ser humano que no tiene la capacidad de suplirla. Nuestra necesidad de tener seguridad, la tratamos de que el dinero la supla. Bueno, cada vez que nosotros agarramos una bendición de Dios y lo convertimos en Dios, caemos en problemas porque las bendiciones de Dios no tienen la capacidad de satisfacer. El que satisface es Dios mismo. Y es en la medida en que nosotros conocemos a Dios que conseguimos satisfacción. O sea que lo que quería que viéramos, esto lo vamos a estar hablando con un poquito más de detalle en las enseñanzas siguientes, pero quería que viéramos cuál es la fuente de poder, vivir. Si el Espíritu nos da vida, si el Espíritu de Jesucristo nos da la capacidad de conocer a Dios y conseguir satisfacción en Él, ese es el motor de todo. Eso es lo que tú y yo tenemos que no tiene el mundo allá afuera. Que hemos abierto nuestras vidas, nuestros corazones a Jesucristo. Jesucristo ha venido a morar en nosotros y nos ha dado nacimiento espiritual para conocer la gloria de Dios. Y poco a poco movernos de gloria en gloria, ir conociendo y recibiendo más satisfacción, que es la que aplaca las tendencias pecaminosas de nuestra alma. Como vimos anteriormente, el alma humana es como un ciego que está siendo arrastrado por la carne y el espíritu. Pero bueno, la manera en que el espíritu gana la batalla es porque el poder del espíritu libera al alma humana de las tendencias autodestructivas de la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios en el creyente neutraliza las tendencias autodestructivas de la carne mediante el conocimiento de Dios o satisfacción en Dios. Entonces fíjate, mira, yo puse aquí que en conclusión, cuando estuvimos estudiando Filipenses ya lo vimos, pero en Filipenses 2 el Señor dice, a través de Pablo dice, lleven a cabo su salvación. Lleven a cabo su salvación. Es decir, ustedes abren sus vidas, yo envío mi espíritu a ustedes, reciben el perdón de los pecados, pero el cristianismo no es nada más el perdón de los pecados y no ir al infierno. El cristianismo se trata de obtener vida eterna, de tu capacidad de conocer a Dios y vencer, en cierta forma, o forma categórica verdaderamente, en la batalla contra la carne, que el Espíritu de Dios en nosotros la venza en la medida en que el Espíritu de Dios nos da satisfacción en el conocimiento de Dios. Pablo, como dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación. Con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Lleven a cabo su salvación. Es una exhortación donde Pablo nos está diciendo, hagan su salvación una realidad en sus vidas. Esto no es solo de ir de no ir al infierno, o de ir a un parque de diversiones llamado el cielo. Esto se trata de que tú y yo crezcamos en nuestra salvación, nuestra capacidad de conocer a Dios, de conseguir satisfacción en Él. Y en la medida en que somos satisfechos, le damos gloria a un mundo insatisfecho, un mundo que coquetea con todo tipo de idolatrías y terminan peor que como empezaron. En cambio, el que tiene el Espíritu de Dios y crece en su salvación, adquiere una satisfacción y una paz que es estable y que es eterna, que nada lo puede tocar, y en la medida en que Dios satisface, Dios se lleva la gloria en nosotros y a través de nosotros. Porque sí, la palabra habla con énfasis que que solo hay satisfacción en Cristo. Solo hay satisfacción en Cristo. Mira, el Salmo 36, mira cómo pone. El Salmo 36 dice, tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes.
Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Y se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites. Y habla del Señor como el gran saciador, el que verdaderamente tiene la capacidad de darle. Y mira el lenguaje que utiliza: se sacian de la abundancia de tu casa. Y la casa siempre es una referencia a su presencia. Se sacian de la abundancia de tu presencia y les das a vivir en ella ríos de deleites. Eso que está hablando no es de autorrealización, esto está hablando de conseguir el modelo original hecho en la imagen de Dios, de conseguir verdaderamente satisfacción en la presencia de Dios y no en ningún otro lado. La exhortación es: ocúpense por apropiarse de todo lo que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. Mira, lleven a cabo su salvación, hagan su salvación una realidad en sus vidas. Hay satisfacción en Cristo. Ocúpense por apropiarse de todo lo que Dios ya nos dio en Cristo. Colosenses 2:9 dice, mira cómo dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él ustedes han recibido esa plenitud. O como lo dice la Reina Valera: y vosotros estáis completos en Él. Dios le da al mundo. La palabra habla en 1 o 2 Corintios. Pablo le dice que Jesucristo, que Cristo es el sí y el amén a todas las promesas de Dios. Y todo lo que Dios necesita darte para tu completa felicidad, para tu completa satisfacción, para tu completa paz, para tu completo gozo y regocijo, es una sola cosa. Y lo digo reverencialmente, y el paquete que Dios nos da es Jesucristo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Jesucristo. ¿Necesitas amor? Jesucristo. ¿Necesitas seguridad? Jesucristo. ¿Necesitas una identidad? Jesucristo. ¿Necesitas sentido para tu vida? Jesucristo. ¿Qué es lo que necesitas? Una sola provisión, y es Jesucristo. Dios amó tanto el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Jesucristo, Él, no hay que buscar en ningún otro lado. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos en Jesucristo. Por eso es que dice que ustedes están completos en Él, ustedes han recibido esa plenitud. Lo que pasa es que la realidad es que tú y yo recibimos el paquete y muchas veces lo ponemos de un lado. Y el paquete se queda, como que dicen, en stand-by. Bacán, que no voy al infierno y eso es nada más el comienzo. Lo primero que se recibe en el paquete es el perdón de los pecados, y me conformo con no ir al infierno. Simplemente, tengo mi ticket para ir al cielo y hago lo indecible. ¿Sabes qué es lo que hacemos? Dejamos el paquete ahí y seguimos coqueteando con nuestros ídolos, tratando de conseguir una vez más satisfacción de amor en nuestras parejas, cuando solo el amor de Dios tiene la capacidad de suplir esa necesidad. Tratamos de suplir nuestra necesidad de sentirnos seguros en tener un trabajo estable, o ganar más dinero, tener ahorros y retirarme, y lo que estamos haciendo es perpetuando la realidad de seguir nuestro coqueteo con ídolos que no tienen la capacidad de dar lo que solo Cristo da. Lo que debemos hacer es, ¿sabes qué? Olvídate de esto, y agarro este paquete y déjame ver cómo es que Dios, en este paquete de su Hijo Jesucristo, dice que Él ya me dio todo, absolutamente todo lo que necesito. Entonces la exhortación de lo que vemos a manera de introducción, de lo que es vivir la vida por el Espíritu, es tomar esa decisión de que Jesucristo no es solo para no ir al infierno. Dios en Jesucristo me está dando una provisión donde Él clama y dice que estamos completos en Él. Entonces, ¿cómo es que yo sigo tan insatisfecho, Señor? Enséñame a disfrutar de lo que ya me diste, de lo que ya es mío. ¿Ustedes se acuerdan? Hemos hablado varias veces al respecto de Egipto, el desierto y la tierra prometida como tipologías de donde el alma humana puede estar: en el mundo, en la religiosidad, del legalismo en el desierto, o en la tierra prometida, que es la vida vivida por el Espíritu. Bueno, ¿se acuerdan cuando Josué pasó con el pueblo de Israel a la tierra prometida? Ahí siguieron habiendo batallas, pero la batalla era del Señor, a su manera. Y si bien
Esa es la tipología de lleven a cabo su salvación, es apropiense de todos los lugares. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Todo lugar que tu pie pise será tuyo, porque yo te lo di. Bueno, pero encárgate de conquistar los lugares de la tierra prometida, de la vida vivida por el Espíritu en Jesucristo que Dios ya te dio. En cambio, nosotros ¿qué hacemos? Entramos a la tierra prometida, bacán, pero entonces o nos regresamos a la religiosidad del desierto, o nos vamos de regreso una vez más a Egipto, a conseguir satisfacción en Egipto, cuando deberíamos estar encargándonos de conquistar los lugares y los pueblos de la tierra prometida, de la vida vivida por el Espíritu. Hermanos, no dejemos que esa sea la realidad de nuestras vidas. Es la tragedia más grande, sinceramente, en mis ojos, de tener la capacidad de escudriñar al Hijo de Dios y instalárnoslos completo, y que nosotros, en vez de hacer eso, nos transemos por simplemente no ir al infierno. Y como dice, transarnos nada más con el perdón de los pecados y conformarnos con eso. Es una tragedia, y no debemos dejar que eso suceda. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 2:12, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu provisión. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8:31-32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga, y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.